Hola, estás viendo el quinto bloque del Contrapunto del día de hoy en vivo y en directo. El tema es el nuevo sindicato de los trabajadores de subterráneo y estábamos charlando acerca de cuál era la visión de acá los compañeros presentes acerca de la situación del movimiento obrero actual y la crisis. Beto, ¿querías decir algo? Sí, quizás nosotros desde un ejemplo, nosotros hemos hace ya varios años, se ha debatido entre varios compañeros, inclusive en algún momento lo hemos presentado en un encuentro internacional de transporte que participamos acá en Buenos Aires. Nosotros planteamos de que el problema del transporte en las grandes ciudades, el desarrollo del subterráneo, la Argentina fue el primer país que tuvo subterráneo de Latinoamérica, fue el quinto del mundo. Y hoy es uno de los subterráneos más atrasados que hay desde el punto de vista de la cantidad de kilómetros. Entonces dijimos, acá hay que hacer una política de desarrollo, de crecimiento del subterráneo como medio de transporte, con grandes concentraciones donde la gente pueda dejar su auto e inclusive, sin meternos a nosotros en eso, porque no nos compete a nosotros, tenemos que elaborarlo con ferroviarios, combinando con diferentes redes de trenes suburbanos. Por ejemplo, Brasil, San Pablo es así, pero San Pablo es casi todo el mundo así. Ahora, nosotros dijimos, para hacer eso necesitamos una industria ferroviaria. Se necesita crear una industria ferroviaria. Es decir, y acá están las condiciones para crear. Cualquiera vio la película de Pino Solana. Es decir, Pino Solana lo que hizo es tratar de poner en cine y popularizar lo que muchos de nosotros lo sabemos desde hace muchos años, de que existe la posibilidad de crear una industria directamente, una industria ferroviaria ligada al transporte ferroviario. Esto daría trabajo y empleo a miles y miles de trabajadores. No solamente una industria ferroviaria para el subte, sino para las redes interurbanas y las redes suburbanas. Es decir, podría haber una amplitud gigantesca. Bueno, esto es lo que hay que discutir. Estos son aspectos de la salida. ¿Por qué no se hace esto? Si uno dice que quiere producir para el mercado interno, si uno dice que quiere desarrollar el trabajo para los argentinos, de que bárbaro, maravilloso, empecemos desarrollando, mínimamente empecemos con esto, que es algo que aparte está casi montado en Argentina, porque la estructura ferroviaria está desactualizada, pero tenés talleres, y Laguna Paiva es un taller que todavía sigue funcionando, se podría tranquilamente armar trenes ahí. En La Plata están los talleres de Alstom, que ahora lo tenía Alstom, se lo habían dado a Alstom, para que no armó un solo tren ese taller, ni un solo tren. Dijeron que iban a crear un montón de puestos de trabajo. Bueno, precisamente en una política es plantear alternativas, porque el compañero que sale a la pelea viendo que puede ganar, que tiene alternativa para ganar. Si no, llega un punto de resignación, se resigna a la pobreza, se resigna a la miseria, a una vida indigna. Es decir, podemos y necesitamos demostrar esto, de que hay una salida posible, y salida posible la pueden plantear solamente los trabajadores a partir de abordar determinado proyecto de sociedad que sea totalmente distinto a la que es ahora. Ahora, evidentemente, ¿a quién le va a interesar desarrollar los ferrocarriles con las patronales de colectivos? Era como la época, muchos se acuerdan, del gran demócrata, que ahora nació el gran demócrata Alfonsín, que el presidente de Ferrocarriles Argentinos era el dueño de FATE. ¿Cómo va a querer que ande bien? Sí, Madanes. Entonces, claro, nunca quería hundirlo. Bueno, el problema es si hay una política controlada por los trabajadores que... O sea, una nacionalización, digamos, de las empresas controladas bajo control obrero. O inclusive, no que tengamos que ser bruscos, no nos casemos con lógicas, porque la historia demuestra que a veces capaz que no nacionalizás de entrada, no tenés por necesidad de nacionalizar. Si capaz dice, bueno, vamos a ir por ese lado. El problema es si vos seguís firme, y si el otro, cuando la patronal se queda, vos decís, bueno, se acabó, hasta acá llegamos. No digo, tenés que nacionalizar mañana, porque, ojo, nacionalizar a veces es nacionalizar la miseria, nacionalizar las pérdidas de la patronal.
Y en eso bueno, son campeones. No, nacionalizaciones, te digo yo, no pagándola a la patronal, esa no es una nacionalización, no, porque esa acá, es una compra. lógico, acá se ha hecho muchas veces, es decir, el tipo que más nacionalizó fue Martínez Dios. Acordémonos que nacionalizó todo para que paguemos la deuda de la patronal quebrada. La deuda. Nacionalizó la deuda, claro, y después el muchacho este Caballo que la hizo pública. Pero el tema es si uno va en esa orientación, va en esa política y exige ese tipo de política. Y somos controles nosotros de que esa política se lleve adelante. Yo creo que hay desde todos los lugares, tenemos la posibilidad. Nosotros se lo hemos dicho inclusive hasta funcionarios del gobierno, se nos plantea con claridad. Nosotros creemos, somos gente seria, pensamos, queremos un transporte mejor, queremos un transporte al servicio de la sociedad. No es que nos gusta ir al paro, ni mucho menos, sino que quisiéramos que ande todo bien y en ese marco poder debatir tranquilamente cómo mejoramos nuestra condición de vida, nuestra condición salarial, todo. Ahora, esto es imposible con una patronal como Rogio, es imposible con la burocracia sindical, y a nadie de ellos le interesa hacer una red de transporte acorde a las necesidades de la ciudad, por lo menos en esta ciudad, ni hablar de Gran Buenos Aires. Esto tendría que discutirse como una política nacional, ¿no? Eso se llama tener una política de obra pública, tener una política para generar empleo, tener una política de desarrollo. Si no, no hay política de desarrollo. Si no, es miles de muertos. ¿Por qué hay miles de muertos en las rutas? No solo al Beto, sino al conjunto de la mesa. ¿Por qué opinan ustedes que el gobierno kirchnerista, que se presenta de hecho como un gobierno nacional y popular, y que más aún desde el año pasado en el enfrentamiento con las patronales del campo ha tratado discursivamente de reforzar ese perfil, no ha tenido ninguna política, por ejemplo, para una nacionalización de los transportes públicos, o por lo menos ir en esa dirección, digamos, para solucionar, como planteaba Beto, con una respuesta al problema de transporte en general? Para mí es bastante simple de explicar, porque todos tenemos la idea que planteaba Beto de una sociedad mejor, pero evidentemente la única perspectiva que se le puede dar a los trabajadores es la de la organización independiente, la de la lucha por conseguir esos objetivos. Nosotros, inclusive en nuestra experiencia, era a los compañeros plantearles ¿sí? un proyecto claro de qué queríamos conseguir, hacer la experiencia. Hemos tenido que enfrentarnos no solo a la patronal de Metrovías y a la burocracia sindical, sino a los diferentes gobiernos que han ido estando al frente del país en los últimos 10 años por lo menos. Entonces, en definitiva, la idea es, para conseguir todo esto, hay que enfrentar a las patronales y a todos sus gobiernos, a todas las variantes que se presentan al gobierno, inclusive al gobierno kirchnerista o a cualquier otra variante, como se está armando con Solá, con Carrió, con toda esta gente que se está armando como para tratar de dar una respuesta. Esa gente no le va a dar respuesta a los trabajadores porque gobiernan para las grandes patronales, tienen un interés diferente al de los trabajadores, y por eso, por lo menos personalmente, para mí, la mayor perspectiva o la mayor claridad que se le puede dar a los trabajadores es esta, que tiene que luchar para conseguir lo que necesita, teniendo fe solamente en su propia fuerza, en los sectores populares, en los sectores oprimidos, y obviamente armar una herramienta que le permita llegar a poder dar esa respuesta desde el poder. De otra manera no hay forma. O sea, puede haber diferentes variantes que se presenten con una cara más o menos humanitaria, pero ya hemos tenido experiencia durante muchos años de lo que significa esto. Hay dos clases, los trabajadores pertenecemos a una, con los sectores oprimidos, los sectores populares en lucha, y otra clase que es la que ha hecho todo esto que venían describiendo muy bien ustedes, y que hay muchos ejemplos más, como la nacionalización de las deudas, de la deuda pública y toda esta cuestión. O sea, hay muchas cosas para hacer, teniendo sobre todo confianza en las propias fuerzas y teniendo claridad de quiénes son los enemigos. Nosotros, como te decía, a pesar de las diferencias que hay, nosotros hemos hecho esa experiencia más o menos, según los años que tenemos dentro del subte, todos. Eso también nos permite que las camadas nuevas de compañeros que entran al subterráneo ven esas cosas, aunque no las hayan vivido todavía, pero hay que recordar que todas
las conquistas que nosotros hemos conseguido han sido luchando contra principalmente la patronal y la burocracia, pero también con las diferentes opciones que hubo en el gobierno. Digo, las 6 horas las vetó Ibarra en su momento, nosotros tuvimos que salir a hacer un gran escándalo, por poner un ejemplo nada más. No sé, Para Jorge, mí, sí. yo hace